Y en esta crisis del 29 incluso pilla a los laboristas en Inglaterra gobernando. No les pilla afuera, sino les pilla en el poder. Y en el 29, ¿qué es lo que hacen todos los gobiernos, sean de izquierdas o de derechas? Empezando por Roosevelt y siguiendo, digamos, en esta crisis del 29. Todos recortan, todos practican la reducción del déficit y la reducción de la deuda. Solo había un tipo por ahí que se hacía llamar Keynes, que escribía en los periódicos y que escribía cartas a los primeros ministros diciéndoles: os estáis equivocando, la salida no es la austeridad, la salida no es el recorte, la salida es otra cosa. Keynes falleció en el año creo 45 sin ver triunfar sus ideas, pero sí que es verdad que en esa segunda fase de la socialdemocracia que da, digamos, o nace después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas keynesianas se convierten en las ideas fuerza de la izquierda. Y unos partidos socialistas que habían sido desahuciados o, digamos, habían renunciado a muchas de sus propuestas, se convierten en los partidos socialistas fuerza. Y todo el mundo acaba haciendo las políticas socialdemócratas durante varias décadas, que es básicamente redistribución y creación de empleo. Son las dos cosas que se hacen a través del estado del bienestar y a través del crecimiento económico. En esta segunda fase, que acaba en los años 70, y también me gusta mucho destacar, llega, digamos, una crisis que tiene que ver con la subida de el precio de las materias primas, especialmente el petróleo, que es básicamente una crisis de oferta. Los partidos socialistas que están en el poder, por ejemplo, James Callaghan, en Inglaterra, laboristas, hacen lo que siempre había hecho la socialdemocracia, que es básicamente usar el gasto público y estimular las demandas. Lo que sucede es que las crisis, digamos, la economía empeora mucho, porque no es una crisis de demanda, sino que es una crisis de oferta. Cuando se hacen políticas de demanda, fracasan. Así que los laboristas tienen que dar un cambio bastante profundo en su política económica y se dedican a recortar. Pierden las elecciones, el Partido Laborista lo celebra, es decir, por fin nos vamos a deshacer de un tipo que ha renunciado a las ideas del socialismo. Un tipo que estaba recortando el gasto cuando nosotros no hacemos eso. Y por fin vamos a recuperar las esencias de lo que siempre habíamos sido. Así que de nuevo hay esa idea de recuperar las esencias sin que sepamos muy bien qué significa eso. Lo que sucede es que se pasan 16 años en la oposición y lo que viene después es Tony Blair, que como todos sabéis es un extremo izquierdo, ¿no? No en el fútbol sino en la ideología, y es un tipo pues, muy radical, ¿no? Ideológicamente. Pero es que no solo sucede a los laboristas, es que pilla con Helmut Schmidt en Alemania con el SPD, de nuevo hace políticas de demanda, tiene que hacer un cambio en su política económica, tiene que reformar el sistema de pensiones alemán, tiene que introducir cambios porque tiene que controlar el déficit, pierden las elecciones y el SPD de nuevo muy contentos. Vamos a recuperar de nuevo las esencias, volveremos a ser lo que dejamos de ser y nunca teníamos que haber dejado de ser. Volvemos a ser ese partido de izquierdas que habíamos renunciado a ser porque no hemos hecho la política económica que nos corresponde. Fueron 18 años en la oposición. Y Gerhard Schröder como renovador. De nuevo, otro extremo izquierdo. Así que la historia del socialismo, en el fondo, tiene que ver con historias de volvemos hacia atrás, vamos hacia adelante, recuperamos cosas que nadie explica muy bien por qué o qué significan. Y creo que en estos momentos, y este es el motivo del libro, estamos entrando en la cuarta fase de la socialdemocracia. La crisis económica que estamos viviendo es de tanta profundidad como fue la del 29 y como fue la de los años 70 y nos va a conducir a una nueva y, digamos, visión de la política desde la izquierda. Como también siempre digo, en el fondo el socialismo no deja de ser más que un camino. Es un camino que cuando uno llega al cruce elige la izquierda o la derecha. Pero no es otra cosa más que eso, es decir, no hay un paraíso, no hay un destino final, esto no es una historia lineal donde uno va a acabar en no sé dónde, ¿no? Sino en el fondo el socialismo no deja de ser un camino que uno va recorriendo y en cada una de las, digamos, encrucijadas vas eligiendo qué camino coges. Y estamos en esa encrucijada ahora mismo. Estamos empezando una cuarta fase de la izquierda que nos hace replantear muchas de las cuestiones por lo que nos ha pasado en los últimos 30 años y por lo que está sucediendo ahora. Como os voy a contar ahora, el problema no es la crisis económica, el problema es todo lo que viene de atrás y muchas de las cosas que han sucedido en los últimos 30 años. ¿Qué es lo que nos ha sucedido o en qué situación realmente estamos? Es decir, ¿qué significa este cambio de era, ¿no? Como os acabo de decir, yo creo que no es una crisis de la socialdemocracia, es una crisis de la democracia, porque seguramente en esto sí que habrá que recordar a los viejos, cuando decimos cuando Willy Brandt en el año 69 se enfrentó a unas elecciones diciendo aquello de atrevámonos a más democracia. Seguramente ese es el punto de partida que tiene ahora mismo por delante la izquierda. Hay que atreverse a reformar los sistemas políticos y los partidos políticos porque no solo las circunstancias han cambiado desde el punto de vista tecnológico, es decir, que hoy en día la gente tiene más oportunidades para participar y para tener información, sino porque en los últimos 30 años la democracia ha cedido terreno. Hay una percepción muy extendida y creo que tiene algo de verdad, y es que muchas de las medidas económicas que están sufriendo los ciudadanos han sido adoptadas por instituciones que no ha votado nadie, que no son representativas, porque no han sido elegidas democráticamente.
Y es una percepción que está muy extendida y que seguramente nos tiene que replantear cómo funciona nuestra democracia y cómo tomamos las decisiones. La gente no está dejando de ser demócrata. El 90% de los ciudadanos en España sigue pensando que la democracia es el mejor sistema político. A la gente no le gusta cómo funciona la democracia. El 70% de los ciudadanos ahora mismo en España creen que la democracia funciona mal o muy mal. Es el dato más alto de toda la democracia. Para que os hagáis una idea, entre los años 80 y 90, la insatisfacción con la democracia se movía entre el 20 y el 40%. Ahora mismo estamos en el 70%. Y no es un dato de antes de ayer por el caso Bárcenas, es un dato del año 2012. Es decir, una encuesta del CIS realizada el año pasado. Así que la insatisfacción está en un punto muy alto, no tiene que ver solo con la corrupción que estamos conociendo en estas semanas, sino tiene que ver con cosas que han pasado desde el año 2008 hasta ahora, y tiene que ver con esa presencia de instituciones no democráticas, no representativas, que están invadiendo todo el espacio público a la hora de tomar decisiones. Y todos podéis pensar en el Banco Central Europeo, podéis pensar en la Comisión Europea, instituciones que en principio no han sido votadas por los ciudadanos, pero tienen una gran importancia en lo que está sucediendo ahora mismo. Cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿y usted la política qué les genera? Primera respuesta, desconfianza, 70%. Segunda respuesta, irritación, 40%. Son datos que se han doblado en los últimos 4 años y que no tienen nada que ver con lo que sucedía en los 80 y en los 90. Así que hay una profunda desafección con el sistema político que solo se puede resolver, como digo, los problemas de democracia solo se resuelven con más democracia. No hay otra solución. Es decir, cuando la democracia no funciona, lo que hay que hacer es profundizar en la democracia. Es algo tan sencillo como eso. Y creo que hay muchas propuestas. Yo sé que algunas de estas propuestas tienen que ver con la democracia directa o asamblearia, ¿no? Entonces hacen un programa en la televisión, sale un periodista muy popular y viajamos todos a Suiza por media hora. Entonces en Suiza nos cuentan que se eligen muchísimas cosas y todos los días se vota muchas veces, ¿no? En California se hizo un referéndum para elegir el tamaño de la granja, de las jaulas de los cerdos. Y entonces los californianos votaron a ver cómo tenía que ser ese tamaño, ¿no? Así que nos cuentan que la democracia tiene que ir hacia más participación, entendido como de referéndum y asambleas. Lo que pasa es que en ese programa no nos dicen que la participación media en los referéndums en Suiza es del 11%. Porque el problema en democracia no es votar todos los días, sino que cuando votes te hagan caso. Y es una cosa muy distinta. Los ciudadanos no es lo que quieren estar eligiendo todos los días todo. Lo que quieren es que cuando se les pregunte su opinión cuente. Su opinión valga la pena y su opinión la tengan en cuenta quienes toman decisiones. Y ese es el reto de la democracia. El reto de la democracia, como digo, no es hacer un referéndum diario 24 horas. El reto de la democracia es que el voto de los ciudadanos, su opinión, se traslade a las instituciones y no estemos, como estamos observando ahora mismo, un gobierno que se presenta a unas elecciones con unas promesas que sabe que va a incumplir, porque no las puede cumplir. Eso es un problema muy democrático. Ahí el problema no ha sido que no hayamos hecho un referéndum, es que se han presentado engañando a la gente. Y lo que la gente quiere es que por lo menos cuando ellos elijan algo, esa opinión sirva para algo, ¿no? ¿Y por qué eso es posible? Pues es posible, como digo, porque las instituciones que están predominando en la democracia no tienen un origen democrático o representativo. Creo que lo que seguramente tiene que hacer la izquierda es poner en mucho más valor la representación y las instituciones. Cuando hablamos de vamos a volver a dar más poder a la política, es eso. O sea, más política es más instituciones, más partidos, más fuerza a la representación y no tanto votar todos y todos los días, porque realmente, como digo, lo importante es que te hagan caso cuando votas, no que te pregunten todos los días y luego hagan lo que quieran, que es una cosa muy distinta, ¿no? La segunda idea fuerza creo que tiene que ver de la socialdemocracia. La primera es más democracia, la segunda es más igualdad. ¿Por qué es importante la igualdad? Bueno, alguien me puede decir, claro, por la crisis. No. La desigualdad ha aumentado mucho en los últimos 10 años y se mantiene constante en los últimos 30 años. Cuando uno mira los datos de desigualdad en las democracias desarrolladas, ve que lleva constante desde los años 70, apenas se ha modificado, y además en los últimos años con la crisis ha aumentado. Un dato que lo resume muy bien. En Estados Unidos el 10% de la población tiene casi ahora mismo el 40% de la renta nacional. En España, el 10% de la población más rica tiene casi el 27-28% de la riqueza nacional. Así que tenemos un problema grave de desigualdad que no tiene que ver tanto, creo, con la situación actual, sino cómo se han estado haciendo las cosas en el pasado. Si pensamos ¿qué tiene que ver con la redistribución? Cuando se plantean las batallas políticas, una parte de la batalla política tiene que ver con la privatización de los servicios públicos.
Y es verdad que la batalla de la privatización es importante no por la redistribución, sino por la calidad de los servicios, que es distinto. Es decir, porque seguramente no siempre lo privado ofrece más calidad que lo público y viceversa. Es decir, que es un problema de calidad o de eficacia. Pero el problema de la redistribución, que a veces se habla menos, tiene que ver con quién financia un servicio y quién se beneficia de él. Eso es la redistribución. ¿Qué sucede si nosotros ponemos el copago en la sanidad? Entonces todo el mundo habla del poder adquisitivo de los más pobres y eso es preocupante, pero me parece mucho más preocupante algo sobre lo que a veces no ponemos el foco, y es quién utiliza los servicios públicos en España. La sanidad está muy relacionada, el estado de salud de la gente está muy relacionada con la clase social y con la edad. Son los pensionistas los que más usan la sanidad, son las clases bajas las que más usan la sanidad. ¿Por qué? Porque por cuestiones de modelos de vida, por oportunidades, es decir, cuando tienes dinero es más fácil estar sano. Si eso es así, es decir, si son más los pensionistas y las clases bajas los que usan más la sanidad y les decimos que van a pagar por usarla, ¿quién va a fijar o quién va a pagar la sanidad pública? La gente de menos renta. Así que vamos a hacer como con Robin Hood, pero al revés, ¿no? Van a ser los pobres los que van a financiar los servicios públicos. Y los ricos, puesto que la van a usar menos, solo por cuestiones de que están más sanos, lo van a financiar, digamos, lo van a financiar mucho menos. Pero no solo hemos estado haciendo mal o hacemos mal algunas, digamos, de las políticas que van en esta dirección. Es decir, no solo se han introducido determinadas reformas en el estado del bienestar que no generan más igualdad, es que los sistemas impositivos tampoco han estado generando más igualdad. Y aquí hay otro dato que también es muy revelador. Si vosotros vais a la página web del Ministerio de Economía y bajáis el IRPF, descubriréis que todos los impuestos del 20% más pobre, todo lo que pagan IRPF, suma la misma cantidad que la deducción por vivienda del 20% más rico. Así que son los pobres los que menos renta tienen los que financian la deducción por vivienda de las clases más altas. De nuevo hacemos como Robin Hood, pero al revés. Cogemos el dinero de los menos favorecidos para financiar a los más favorecidos. Lo que os quiero decir es que para conseguir más igualdad, lo que tenemos que hacer es cambiar cómo usamos el dinero público, cómo se recauda y cómo se utiliza en el estado del bienestar. Hay que hacerlo para que sea más redistributivo. Y ese es el segundo reto que tiene la socialdemocracia por delante, conseguir un estado del bienestar que genere mucha más igualdad de lo que está generando en los últimos 30 años. Esto tiene su correlato con lo que ha pasado en la batalla de las ideas. ¿De qué hablaba mucho la tercera vía? Ha hablado mucho en los últimos 20 años, de igualdad de oportunidades. ¿De qué ha hablado menos? De exclusión social, de pobreza, de diferencias entre ricos y pobres, porque no hay solo una forma de desigualdad en la sociedad, hay muchas formas de desigualdad. Y tan preocupante es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades como que las diferencias entre ricos y pobres sean muy, muy grandes. Y todo eso solo se corrige si somos capaces de inventar, diseñar, proponer un nuevo estado del bienestar. Totalmente distinto, con nuevas políticas sociales que beneficien realmente a quien más lo necesita y que básicamente sea financiado por los que más tienen o más posibilidades tienen y beneficie a los que más lo necesitan. Esto tiene implicaciones muy concretas sobre cómo tienen que ser las políticas sociales, si tienen que ser o no universales, si tienen que ir solo dirigidas a algunos colectivos, algo que podemos, si queréis, debatir después, pero creo que es una parte importante. Y la segunda parte importante de por qué tenemos que proponer un cambio en el estado del bienestar tiene que ver con los cambios sociodemográficos. Vivimos más, tenemos menos hijos, así que la sociedad ha cambiado. El sistema de pensiones actual, que fue diseñado en los años 60, con varios cambios, pero cuando se inició en su momento estaba pensado para una sociedad que vivía de media 65 años y 6 meses. Ahora vivimos de media, digamos, 81 años. Eso significa que antes el sistema de pensiones, cuando se inició en España, estaba hecho para una sociedad que iba a vivir de media como mucho 6 meses más. Ahora vive 16 años más de media. Eso tiene que tener implicaciones en cómo cambiamos o cómo gastamos el dinero, sobre todo sin dañar la igualdad. Y en el libro hay algunas propuestas de cómo podemos ir hacia un sistema de pensiones distinto sin necesidad de dañar la redistribución. Esto me importa bastante porque es verdad que hablamos mucho de austeridad y poco de modelo, y es que lo que creo que está en juego ahora mismo no es la austeridad, o no está tan en juego eso. ¿Por qué? Porque seguramente el gasto público aumentará cuando la economía se recupere, es algo que también está muy relacionado con el ciclo. Lo que tenemos que estar muy preocupantes es sobre el modelo de estado del bienestar que nos están proponiendo, porque eso sí que va a tener más difícil vuelta de hoja. Porque si dejamos que nos cambien el modelo, seguramente el estado del bienestar que vamos a caminar en las próximas décadas es muy distinto y más desigual. Mucho más desigual, sobre todo porque es la clave. Y la tercera idea fuerza de la socialdemocracia creo que tendría que ser una Europa totalmente distinta. Lo que tiene que hacer la izquierda es proponer una Europa radicalmente diferente a la que la conocemos. Es verdad que ahora mismo Europa debería tener un papel muy importante en la salida de la crisis, es decir, que puede hacer muchas más cosas de las que está haciendo.
tanto el Banco Central Europeo como los países con más posibilidades, con excedente de capital, como es Alemania y los países nórdicos. Es decir, que en el corto plazo se puede hacer más de lo que se está haciendo desde Europa para salir de la crisis. Seguro que ahí Ludolfo se puede extender mucho más que yo, pero creo que lo que tenemos que hacer son, por un lado, corregir lo que está mal. Es difícil que hablemos de una unión monetaria sin tener una unión bancaria. Es difícil entender que tengamos una unión monetaria que no sea convencional. El Banco Central Europeo no tiene nada que ver con la Reserva Federal Americana o con el Banco Central de Inglaterra. Necesita más funciones, más atribuciones. Tiene que ser totalmente distinto. Así que hay que corregir aquello que ha fallado en la crisis y que algunos economistas ya advertían en los 90. Pero una parte que más me interesa a mí, creo que Europa necesita más política. Es una Europa muy económica y muy poco política. Y cuando digo más política, ¿qué significa? Para no entrar en grandes frases. ¿Es necesario que en Europa haya un gobierno y una oposición? ¿Es necesario que en Europa haya familias ideológicas que se presenten con candidatos y expongan sus programas? Es decir, las próximas elecciones europeas tendría que haber un candidato conservador y un candidato socialista con proyectos totalmente distintos, lo que significa que es necesario que la Comisión Europea sea un gobierno de verdad, ideológico, no una representación de países, donde el Parlamento efectivamente controle la Comisión, y eso significa más política en Europa. Porque lo que no es razonable es que ni siquiera entre los socialistas o entre los conservadores estemos de acuerdo en muchas de las políticas por cuestiones de interés nacional. Hay que empezar a construir familias ideológicas en Europa donde tengamos proyectos totalmente diferenciados. Y eso significa más política en Europa. No hay que cambiar tanto las instituciones como tenemos que cambiar los partidos para que realmente sean ideológicos y con proyectos muy concretos, ¿no? Así que, resumiendo, para no extenderme mucho, más democracia, más igualdad y una Europa más política. Creo que son las tres ideas fuerza que más o menos aparecen reflejadas en el libro y que seguramente en el futuro deberá caminar esa cuarta fase de la socialdemocracia a la que os he hecho mención. Es, digamos, resumiendo, y por eso vuelvo a mi optimismo inicial, yo creo que sí que hay alternativa, creo que sí que hay esperanza, creo que se pueden hacer las cosas de forma distinta como se han hecho en muchos casos y como hemos visto hasta hace poco. Así que es cuestión de resolver esos tres grandes problemas, esos tres grandes dilemas. Si somos capaces de hacerlo, estoy seguro que la izquierda volverá a ser mayoritaria en un país como es España de centro-izquierda. Es decir, que cuando decimos que España, el PSOE es el partido que más se parece a los españoles, es porque los españoles son mayoritariamente progresistas. Es algo tan sencillo como eso. Y por eso cuando el PSOE está bien, digamos, la sociedad española suele estar bien. Hay una correlación muy alta en ese escenario. Pero por eso, digamos, porque ideológicamente y sociológicamente los españoles se parecen mucho al Partido Socialista. Así que si somos capaces de sintonizar con esas tres preocupaciones, yo creo que no habrá más dificultad de construir un relato, que es lo que seguramente es necesario tener ahora mismo. Resumiendo de otra forma, yo creo que el problema de la izquierda no tiene que ver con que sea, digamos, con que sueñe cosas imposibles. No soñamos nada imposible. Lo que pasa es que hace un tiempo que dejamos de soñar, que es una cosa un poquito distinta, y que seguramente lo que tiene que hacer la izquierda es soñar una Europa distinta, una democracia distinta y un estado del bienestar distinto. Eso es todo, y algo tan sencillo o tan complicado como eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ha dicho soñar, no dormir, por lo tanto no se me duerma nadie. Ahora vamos a darle la palabra a Ludolfo. Muchas gracias. Decía antes, Rafa, lo de que me gustaba mucho la polémica y más o menos llevar la contraria siempre. Y una de las cosas que se nota es que una de las actividades que a mi avanzada edad me consume más tiempo, que es estar en tribunales de tesis, me paso todo el tiempo discutiendo con los otros miembros del tribunal en vez de hablar de la tesis, lo cual es un hábito horrible. Entonces, voy a tratar de moderarme en esta ocasión, pero ahora, de paso que trato de presentar el libro, o lo que he intentado en el libro, adelanto dos conclusiones. Una, a diferencia de lo que dice Ignacio, yo creo que sí estamos de puta pena, quiero decir, que no es que no estemos tan mal, no estamos fatal, y en cambio soy más optimista que en una cosa. Me parece que el cambio que el cataclismo que ha desencadenado la crisis en Europa no va a tener, digamos, soluciones, digamos, inerciales. Es decir, que es verdad que lo que están haciendo con el estado de bienestar y el recorte de derechos podría dejar unas cicatrices sociales
dolorosas e irreparables durante muchos años. Pero yo creo que vamos a asistir a un vuelco. Es decir, que esto es un ciclo histórico que se está cerrando, y aunque ahora estemos en la parte de abajo del ciclo y estemos un poquito desanimados, decía ahora Ignacio lo de que el partido es el partido político que más se parece a los españoles. Habréis notado que los españoles están bastante desanimados y desorientados. Pues eso. Bien, pero lo que entiendo es que de esa parte y de esa situación realmente lamentable podemos salir, y creo que cuando se salga se va a salir con cierta fuerza. Ahora voy a intentar presentar el libro. Bueno, si me dejas un inciso, voy a dar las gracias a los amigos, familiares y cuñadas que han acudido a este acto, que me parece una gran muestra de afecto para tratar de mantenerme la moral. El libro es una segunda versión de un libro que se llamaba simplemente La socialdemocracia. Esta segunda versión se llama La socialdemocracia maniatada. ¿Qué era la socialdemocracia? Es un libro de hace 3 años solo. Era un intento de mostrar que todas las ideas fuerza que habían regido la ordenación social y económica durante los últimos 30 años habían resultado falsas y desastrosas y habían conducido a un estallido que era la crisis de 2008-2009. Luego era el momento de recuperar las ideas de regulación, de un orden social basado en la cohesión, en la igualdad, Dios me perdone, en la fraternidad y no en el principio de máximo beneficio, que era el momento de volver a lo que podríamos llamar los valores de la socialdemocracia de posguerra. En este sentido, era algo parecido, aunque con bastante menos carga emotiva y capacidad literaria, de lo que estaba escribiendo en los últimos meses de su vida Tony Judt en el libro que se llama Algo va mal. Era el intento de comparar el modelo de sociedad de posguerra con el que habíamos llegado a tener para llegar a la conclusión de que, aunque tuviéramos algunos cachivaches muy dignos de encomio, se habrán dado cuenta de que el socialista moderno va con el iPad por todas partes. Yo siempre me lo dejo en casa, pero aunque hayamos tenido progreso tecnológico, aunque en muchos aspectos haya habido un cambio social muy positivo en términos de libertad y de igualdad, en conjunto los valores sociales que se han impuesto después de 30 años de ciclo conservador son profundamente regresivos y entran sobre todo en un contraste muy duro con las ilusiones de una sociedad civilizada que se tenían en los años 50. No es que haya que idealizar los años 50, todo el mundo recuerda que había la Guerra Fría y que en su nombre se hicieron bastantes atrocidades. Pero lo cierto es que la convivencia en nuestros países de Europa Occidental, dejando fuera España y alguno más, era una propuesta mucho más civilizada, pacífica y parece coherente con lo que debería ser una sociedad decente para un socialista. Bueno, como les decía, el argumento del libro de 98-99, 2010-2011, era básicamente, o 2009-2010, era que el fracaso del ciclo conservador ponía de nuevo de actualidad las ideas socialdemócratas y terminaba con la inevitable cita de Dickens, que es el mejor de los tiempos, pero el peor de los tiempos. Era el mejor de los tiempos para las ideas socialdemócratas, porque las de nuestros contrarios habían fracasado rotundamente y ocasionado una catástrofe, pero era el peor de los tiempos porque el desarrollo de las ideas de nuestros adversarios había prendido muy fuertemente en la mente de mucha gente y, sobre todo, en la gente más incapacitada para el pensamiento crítico, a saber, los profesores universitarios, los de economía en particular. El hecho era que, según las ideas conservadoras
habían demostrado ser un fracaso sin paliativos. Las principales universidades en Europa y en la mitad de Estados Unidos siguen en manos de firmes creyentes en la idea del mercado no regulado como sumo pontífice de la coexistencia humana. Entonces, como eso además había calado, quiero decir, la idea de muchas personas se puede resumir en esa maravillosa frase de un conservador español de «a mí me van a decir a cuánta velocidad puedo conducir». Bueno, pues es evidente que hay una concepción de la libertad profundamente insolidaria, disparatada y locoide, que ha aprendido como fruto del siglo conservador y que es también un valor con el que hay que luchar. Quiero decir que no bastaría con meter en un campo de concentración a un 30% de los catedráticos de economía, aunque yo creo que esto en sí mismo sería algo valioso. Por supuesto, garantizando sus derechos y el respeto a una vida digna. Sería preciso, además, convencer a la mayor parte de la sociedad de que algunas de las cosas que han considerado deseables y posibles no lo son y que entran en contradicción con otros valores que ellos mismos defienden y sostienen. Bueno, este es el primer libro y después vino la crisis de la deuda. Y a consecuencia de la crisis de la deuda, este libro se llama La socialdemocracia maniatada. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la crisis de la deuda, la crisis de la eurozona, es atar de pies y manos a la socialdemocracia por una razón muy obvia. La socialdemocracia no puede defender para nuestros países la salida de la Unión Europea. En primer lugar, por los enormes daños que esto causaría a la economía y a los ciudadanos. En segundo lugar, porque el sueño de la Unión Europea es nuestro sueño. Es la idea de crear un organismo supranacional que supere los mezquinos intereses nacionalistas que han llevado a Europa a ser el continente más atravesado por la guerra y por las guerras más crueles durante 2 siglos. Y ni podemos renunciar a ese sueño, ni podemos, pensando únicamente en escapar de la crisis, salir de la Unión, porque los costes para los ciudadanos serían muy superiores a los que ya estamos pagando. Entonces, eso no nos dejaba a los socialdemócratas más solución que buscar una salida de la crisis dentro de Europa. Y aquí hemos chocado con eso que Ignacio da por descontado, que me llevará a extenderme. Primero, las instituciones europeas son incompletas, estaban en un momento de construcción, mal diseñadas en el caso del Banco Central Europeo, y eso significa que en una crisis de deuda en la que Estados Unidos o Gran Bretaña no tienen ningún problema, porque si la deuda es demasiado amplia, lo único que tienen que hacer es respaldarla emitiendo moneda, con lo cual ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni muchísimo menos en Japón, pese a sus altas cifras de endeudamiento, hay ningún problema de prima de riesgo, de encarecimiento de la financiación. Pues en ese contexto sucede que el Banco Central Europeo no puede hacer lo mismo. No puede hacer lo mismo porque, en primer lugar, lo prohíben los tratados. Pero espero que no se me escandalicen ustedes si les digo que cuando hay voluntad política o cuando ha habido voluntad política en Europa, los tratados se han cambiado. Y no ha pasado nada. Y que esa frase que le gustaba, supongo que le sigue gustando a Felipe, de que el secreto de la Unión Europea es seguir pedaleando siempre hacia adelante para no caerse, porque el entramado institucional es insuficiente y si se deja de pedalear uno se cae, pues en esa situación en la que haría falta pedalear hacia adelante y modificar rápidamente el funcionamiento de las instituciones, lo que ha sucedido es que se ha producido una profunda división entre los principales partidos de los principales países europeos. Evidentemente, parte fundamental de lo que sucede
es lo que describía Ignacio. No hay un verdadero gobierno de la Unión, sino una junta, un comité de gobiernos nacionales. Dentro de esos gobiernos nacionales, el que más pesa es el alemán, por buenas razones de Producto Interior Bruto, y este gobierno está dominado en este momento por enemigos, por partidarios de la austeridad a muerte. No puede ser. Ya me he perdido, Carmen. El gobierno alemán está dominado por partidarios de la austeridad a muerte y, consiguientemente, es muy difícil para los otros gobiernos adoptar otra línea política. Pero esto no es solo un problema de quién gobierna en Alemania, es un problema de que la socialdemocracia está fraccionada según intereses nacionalistas y intereses valorados electoralmente. Entonces, para ganar las elecciones, cada uno en su país, están dispuestos a seguirle la corriente a las ideas dominantes en la opinión pública, las ideas difundidas por la prensa sensacionalista y ideas que no tienen nada que ver con la realidad ni, por supuesto, con la teoría económica. Es decir, a los alemanes se les convence desde la prensa sensacionalista de que están financiando a ruinosos países del sur de Europa y no se les dice que la otra cara de eso es la existencia de un mercado para las exportaciones alemanas, una caída de los costes de transacción que permite que el beneficio por esas exportaciones sea mayor y que las inversiones en infraestructura, en fondos de cohesión, etcétera, han sido el mejor negocio que ha hecho la economía alemana después de la Segunda Guerra. Bueno, esto es bastante fácil de comprobar con las cifras en la mano, pero la prensa sensacionalista no está hecha para sumar y restar, está hecha para dividir. Y entonces lo que están haciendo es tratar de dividir a los alemanes del sur de Europa. ¿Qué se hace en estas circunstancias? Si se tiene suficientemente liderazgo político, se coge a la prensa sensacionalista por los cuernos y se le intenta cambiar la opinión pública. Si no se tiene suficiente liderazgo político, se le sigue la corriente a las ideas dominantes en la opinión pública, por estúpidas que sean, y se adopta una política relativamente suicida. Bueno, lamentablemente el caso de la señora Merkel no es el único, y tenemos ministros socialdemócratas de Hacienda, como le recordó Joaquín a Ignacio en una discusión anterior, firmemente partidarios de la austeridad. La socialdemocracia está dividida por Finlandia, está dividida por criterios nacionalistas y no tenemos una oferta común, alternativa, para salir de la crisis. Esto tiene que ver, por un lado, con el problema de la insuficiencia institucional que también describía el jacobino Ignacio, en el sentido de que necesitamos ya unas elecciones de las que salga el gobierno de la Unión y menos juntas de jefes de gobierno de cada uno de los países. Necesitamos, esto lo añado yo, un Parlamento Europeo que vote impuestos. Es decir, si no, se saben ustedes el viejo dicho inglés, lo de inglés o americano, no hay impuestos sin representación. Si no he votado yo esos impuestos, usted no me los puede poner. Pues a la inversa, no hay representación sin votar impuestos. Mientras el Parlamento Europeo lo más que puede hacer es forcejear con la Comisión, pero no tenga capacidad para hacer él el presupuesto e introducir directamente impuestos, la representación en Europa no será muy democrática. Si me dejan resumir mi coincidencia con Ignacio y mi diferencia, mi coincidencia es que la falta de democracia en la Unión Europea es un verdadero problema, realmente es el problema y no solo las obsesiones o el oportunismo de la señora Merkel, pero la otra cara del problema es que nosotros estamos divididos, los socialdemócratas europeos. En ese sentido, sí estamos tan mal, ¿no?
Bueno, ¿cómo se sale de aquí? A ver, déjenme primero ser optimista y no vayan a pensar que me he cambiado de lineamiento ideológico. Las cosas han llegado a estar, la crisis ha llegado a tal profundidad que lo más probable es que empiece a haber recuperación. Con un poco de suerte este año, pero realmente es muy poco más lo que queda por destruir, recortar, quemar. Entonces, en buena lógica, las posibilidades de inversión pueden pesar más que las posibilidades de destrucción. Entonces, puede suceder que empecemos a salir de la crisis. ¿Cuál es el problema? Que para que no quede este modelo de sociedad atroz en que la sanidad pública es solo para los pobres y consiguientemente los ricos, los acomodados, cada vez tienen menos razones para querer pagar impuestos, para que no siga profundizándose la distancia entre la enseñanza pública y una enseñanza concertada cada vez más sesgada hacia valores conservadores, incluso sexistas, que es lo que me faltaba ya por ver. Pues para que todo eso no pase, hace falta una reacción política importante. Vuelvo a lo de, estamos bastante mal. Es decir, los socialdemócratas en España no es que no suscitemos confianza, es que somos irrelevantes. En este momento nadie piensa en nosotros cuando busca una alternativa a lo que está pasando. Se van a ver a unos chicos acampados en sol, que en fin, tiene su gracia. Se van a las redes sociales a oír frases ingeniosas o vídeos que reprochan a la Internacional reunirse en hoteles de 5 estrellas. Déjenme hacer una observación parcial. Si intenta reunir a 1000 personas, de las cuales varias tienen problemas de seguridad, necesitan llevar escolta, en locales, en hoteles de 3 estrellas, y luego juntarlos en un salón de actos, sale mucho más caro, aunque solo sea por razones de seguridad. Entonces, esto es una tontería y lo sabe cualquiera que haya asistido a un congreso de odontólogos, de ecografistas, de casi cualquier cosa. Los grandes congresos tienen que hacerse en hoteles grandes y los hoteles grandes son caros. Solo que al ser mucha gente te hacen desbaja. Bueno, cuando lo mejor que tiene que hacer el partido o un sector importante del partido y de la izquierda española es reír las gracias de un vídeo en el que se le acusa a Yorgos Papandreou de estar llevando una vida de lujo y placeres, realmente es que estamos muy mal. Entonces, ¿cuál es el problema para salir de la irrelevancia? Primero necesitamos tiempo. Es decir, el palo de 2010, un gobierno que se había puesto como línea roja no tocar el gasto social, se vio obligado a tocar el gasto social porque el riesgo era la intervención por Europa y los compañeros griegos o los no compañeros, los griegos, pueden dar constancia de que si hay algo peor que políticas de austeridad autoinfligidas son las impuestas por la Troika. Entonces, había que hacer eso, pero eso nos ha dejado, como les decía, en una situación de irrelevancia. No podemos limitarnos a defender lo que nos están quitando, pero debemos hacerlo. Pero haciendo eso solo no vamos a recuperar la credibilidad. Todo el mundo puede preguntarnos por qué no empezamos nosotros por frenar los recortes en 2010. ¿Por qué empezamos a hacerlos? Entonces, necesitamos un cambio de contexto en el que una política alternativa sea creíble como opción de victoria. Eso incluye un cambio en el contexto europeo y eso impone una espera. Esperar es muy desagradable, quien espera desespera, etc. Pero no cabe esperar milagros ahora. Fascinantes cambios de liderazgo. Hombre, si a alguien se le ocurre un líder alternativo que sea capaz de aguantar 2 años de ofensiva de la derecha sin tener un contexto o un horizonte de salida de la crisis desde nuestro punto de vista, pues que lo mencione, pero yo juraría que cualquier dirigente en este momento tendría los mismos problemas que tiene Alfredo. Pues, hombre, podría ser más joven y a lo mejor esto
aumentaba su aguante. No pienso en ti, Ignacio. Bien. Pero vamos, no es para nada esperable ningún tipo de milagro por un cambio apresurado de liderazgo. Es imposible evitar un periodo de espera. Estamos pagando la penitencia, atravesando la travesía del desierto, todo esto, y no tiene solución. Eso era lo que Shakespeare llamaba el tiempo, el gran sanador. Pues sí hace falta tiempo para que la herida que le causamos a la sociedad española con el giro de 2010 sane. Convendría, yo pienso, no aumentar el masoquismo y pasarnos toda la vida pidiendo perdón y haciéndonos el harakiri, porque es que tampoco se ve que hubiera grandes alternativas en 2010. Se han cometido errores, pero casi ninguno son los que la gente realmente nos reprocha. Se cometieron errores probablemente por exceso de voluntarismo para salir de la crisis y por exceso de modernidad, por importar medidas o actuaciones de los países punteros del planeta, que no era evidente que correspondieran con la opinión pública española. Pero lo que tenemos que hacer ante todo en este momento es esperar y tratar de influir lo más posible para que haya un cambio en el contexto europeo, un cambio en el partido de los socialistas europeos y se llegue a una posición común alternativa al suicidio por austeridad. Y con las peticiones para profundizar en la democracia, con listas abiertas en Technicolor, elecciones en martes, jueves y sábados, aparte de estar, yo creo, fundamentalmente mal planteadas, como decía Ignacio, el problema es que tienen todo el aspecto de ser el viejo chiste. Ya que no podemos cambiar el mundo, vamos a cambiar de conversación. En vez de hablar de por qué demonios está yendo o se ha ido la economía española por delante y está arrastrando a los derechos sociales y las posibilidades de vida de mucha gente, en vez de eso vamos a hablar de si sería mejor votar de otra manera. Pues a lo mejor sería mejor, pero no es evidente que el problema sea ese. Coincido, por último, plenamente con Ignacio, que el problema de la socialdemocracia es que la democracia no está funcionando. No solo en Europa, ha pasado en muchos otros países. Ha pasado en Europa del Este, después de las transiciones, ha pasado en América Latina durante los 10 años anteriores al boom de las materias primas que comenzó en 2002. Entonces, cuando los ciudadanos tienen la sensación de que da lo mismo lo que voten, porque es que esto se está grabando y no puedo hablar mal, de que da lo mismo lo que voten, porque al final los gobiernos van a hacer lo que quieran, pues en buena lógica la democracia se resiente y crece la desafección política y los ciudadanos pasan a considerar que la política y los políticos son el peor problema del país. Bueno, pues no. Es unas instituciones democráticas europeas incompletas que nos están obligando a hacer políticas inadecuadas frente a la crisis y contrarias a la voluntad de nuestros ciudadanos. Es la herencia de las generaciones muertas que sigue pesando sobre el cerebro de los vivos, solo que las generaciones muertas de las que hablaba Keynes en este caso están vivas y todo lo más eméritas en algunas de las principales universidades de Europa. Y es una serie de maldiciones que hacen que en este momento el mejor ejemplo de un gobierno socialdemócrata peleando por cambiar la sociedad esté mirabili dictu en Estados Unidos. Es decir, que la mejor esperanza, la mejor referencia para la izquierda mundial sea un posibilista moderado y que además creyente como espera, que es que Barack Obama, joder, me acordaba, es bastante significativo de a dónde hemos llegado en la Unión Europea. En resumidas cuentas, yo les diría que no intenten leer nuestros libros porque no están en ninguna librería, pero si los quieren pedir, recuerden que la editorial es Libros de la Catarata y que busquen un libro
que, como les decía, es emotiva y literariamente muy valioso y muy corto, que se llama Algo va mal, del difunto historiador Tony Judt. Y luego, perdón, lo de los 140 caracteres del Twitter, me has hecho un flaco favor, porque una de las cosas que me regaña Ignacio es que cada vez escribo cosas más cortas. Entonces me pones en evidencia. Muchísimas gracias a Rafa y a usted. Bueno, muchas gracias. Creo que se ha podido constatar que la única condición que la dirección del Partido Socialista establece para este debate en torno a la renovación de nuestro proyecto es la inteligencia. Creo que aquí se hace toda la autocrítica que sea preciso, se es todo lo audaz que sea capaz, solo pedimos eso, pues, inteligencia. Y eso es lo que esta tarde hemos tenido en demasía incluso.